55-0. Ese es el resultado de la votación con la que Europa completa le dijo que no a la FIFA el jueves pasado, ni una abstención. 9 días antes, Infantino estaba levantando el trofeo del mundial más rentable de la historia con 15.000 millones de dólares. Lo que está pasando en la FIFA es un auténtico clon de Game of Thrones. Por otra parte, Moonshot AI lanzó Kimi K3, un modelo de pesos abiertos que platicaremos el día de hoy. Y el gobierno planea banear estos modelos chinos de pesos abiertos, mientras varios CEOs de Silicon Valley se pronuncian a favor de que estos existan para promover la innovación. Tigre Tigre rayado. rayado, compadre. Y nunca te conté que en el crucero que fuimos hace como 2 años, fui con mi familia y fui con la familia de mi cuñada. Tienes que ver mi video de storytelling para que pongas el serie. Eran las 5 de la tarde, No lo he visto, 2024. no lo he visto, Este, pero entonces estábamos ahí en el área de comidas del crucero y yo ya iba con mis sobrinos. Iban los hijos de Marisol y estaba uno de ellos, son regios. Tú vas a entender muy bien, pero a mí me dio muchísima risa porque estaban dando cuenta que estábamos haciendo fila para el Starbucks y les íbamos a comprar unas cake pops. Y total, que ya están todos emocionados y whatever, ¿no? Y al final como que el barista le dice, hablaba español, y le dice, ¿qué onda, amigo? A Diego, el más chiquito, ¿no? Como que Diego no sabe qué hacer. Y lo primero que hace cuando voltea y lo ve y le dice, ¿tigre o rayado? Le preguntó como que era su opening line. Me dio mucha risa, güey. El barista se quedó así como que, ¿qué onda? ¿Qué me dijo, no? Porque pues obviamente era como chicano, no era mexicano 100%. Y y me dio muchísima risa porque es cuando vas a Monterrey, los que no son de Monterrey, yo cuando recién llegué y trabajaba en una planta y estás en el almacén y conoces a la raza, lo primero así que es el opening, el small talk es, ¿qué onda? Tigre o rayado. Y de ahí y depende de lo que tú respondas, ya depende de toda tu relación con esa persona en un futuro, ¿no? y Pero no me dio tiene mucho. nada que ver si le vas a uno u otro, pero tienes que contestar algo. Si no, Sí. pierdes una ¿No te gusta el oportunidad para fútbol? No. socializar. Sí. No, yo Totalmente, no ¿no? soy tanto de fútbol. No me encanta el A mí fútbol. me gusta el De béisbol, que, imagínate. ta madre, No, 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 no. Güey no vale más. ta Sí, madre. así, entonces me da mucha risa. Es el small talk regio, así es. Tigre o rayado. Es parte de el kit educativo en Monterrey, ¿no? Es Ujú. como, ¿cuál va a ser tu small talk? De Ajá. carnita asada. Sí, es todo el No es el clima, procesito. ¿no? No, no es el clima, es el deporte. Hablando, Oye, hablando de carnita asada, el sábado me armé unas barbecue ribs. Quedaron buenas, podrían quedar mejor, pero quedaron buenas. pasa la Sí, sí, receta. no. Sí, sí, ya es como la tercera vez que la hago. Hace mucho que no las hacía, pero una vez me quedaron mágicas así en la Isla del Padre. Me acuerdo que porque fue un día que yo me quedé trabajando y todos se fueron todo el día. Entonces, Mm. este, en ese tiempo, la tarde, las hice en el horno, pero hice como que todo el forro de aluminio, con vinagre de manzana, con el sazonador, el rub, todo. Las metí al horno como, no me acuerdo, 3, 4 horas, o ya no me acuerdo cuánto tiempo, mucho tiempo. Y mientras yo estaba trabajando, los demás estaban allá, y cuando regresaron ya las saqué, y nada más les puse el barbecue y les metí al asador para que tenga el toque final así como de asador llamado. Caramelizar el barbecue. Esas quedaron buenísimas, pero el tema con ese tipo de cosas es la planeación, o sea, el tiempo. No puedes hacer algo de ese estilo con prisa. O sea, de que en 3 horas es la cena o en 2 horas es la cena. Ah, ok, mételas ya y luego sácalas y luego no sé qué. Ah, todavía no están, todavía les falta. No, tienes que planearlo algo así desde la 1 de la tarde para cenar a las 8 de la noche y Ah, meterlos con mucho tiempo. Y es mejor que esté cocido antes a que esté terminado justo cuando llegan, porque te saben estás mejor. batallando. Sí, aparte están mejor cocidas. El otro que es bien difícil es el brisket y ese tipo de cosas, Sí, porque, o sea, el brisket ahora. me ha tocado hacerlo, que me levanto un Super Bowl lo quise hacer. Me levanté a las 5 de la mañana, prendí el asador, todo el método de una víbora, pues se vaya quemando poquito a poquito, dura mucho tiempo, a una temperatura constante. Lo pongo y pues 5:30 de la mañana, el Super Bowl era a las 5 de la tarde y para las 4 o 5 que en teoría íbamos a comer, no estaba listo. Pidiendo ahí wings, por Rappi mientras, no sé, ya terminó más o menos estando listo a las 8 de la noche, pero pues por eso Y lo te dejas salió una bien, noche antes. mínimo. Hice dos cosas esa vez, brisket y costilla,
una costilla así de res grande. La costilla quedó buenísima, buenísima, pero el brisket no, como que le faltó tiempo. Estuvo poco apurado. No es para cualquiera. Ya. Hay que tener cuidado con las caritas asadas. Bueno, cuando me invites, prepárate bien, por favor, Sí, con unos días de es parte de la anticipación. Te práctica. voy a avisar con anticipación para que hagas toda la metodología correctamente. Oye, compadre, y pues esta semana pasaron algunas cosas importantes en los temas que tratamos usualmente aquí. Uno de ellos salió Kimi K3, es un modelo de open weight, o sea, de peso abierto. Y hay todo un debate sobre los modelos abiertos o cerrados como maneja ChatGPT o Claude. Y también hubo otro modelo que se escapó de la caja, como le pasó a Mitos. Hitos y luego también en los de OpenAI 5.6, si no me equivoco, fue. Pero pues sí, si no es uno es otro. Nada más están haciendo como que, oye, a mí se me salió y fue y visitó a mi empleado en el parque cuando comía el sándwich. Ah, no, bueno, pues a mí se me escapó y fue con el proveedor de tal cosa de AI. ¿Qué tanto Ah, no, es pues a mí se me realidad? escapó atacó a dos empresas y ahora como que yo uno más que tú para siempre. Sí, quién sabe si es marketing o si son relaciones públicas o si es una preocupación genuina lo que está sucediendo. Y otra cosa que no tiene que ver con inteligencia artificial, pero que sorprendió a muchos fue el tema de Infantino, la FIFA y este interés por vender una parte del mundial, de los derechos comerciales del mundial a un private equity fund, en donde está muy involucrado, pues alguien ahí muy relacionado al presidente Donald Trump. Es el Game of Thrones del fútbol en tiempo real, como le gusta a Claude sugerirnos decir. Pero sí, sí se está fraguando ahí una lucha de poderes, casi como si fueran países dentro de la FIFA. No nos sorprendamos si en unos meses que sea la nueva elección cambien de presidente pues por esto, ¿no? Los presidentes de la FIFA normalmente cuando se instalan agarran un poder brutal, pero no sé si este que tiene Infantino se vaya a sostener. Veamos, pero sí, sí, está interesante el jaloneo y el estironeo geopolítico, político, capitalista, todas las implicaciones ahora con el tema de las salidas a bolsa. Creo que se va a discutir mucho los intereses hacia un lado u otro, dependiendo de quién lo esté diciendo, para permitir o restringir los modelos de open weight. Están a todo vapor ahorita y mientras Donald Trump esté en la Casa Blanca, el mejor postor será el que gane probablemente. Vamos a hablar un poco de eso, está interesante lo que ha pasado y vamos a tratar de entenderlo un poco más a detalle. Compadre, no veo mucha tele ni muchas series, pero últimamente me he estado poniendo al corriente con la serie House of Dragon, que es una precuela a Game of Thrones, de las series más exitosas en la historia. Y mientras estoy viendo House of Dragon, que por cierto es muy buena y se las recomiendo, está empezando a pasar pues algo similar en el mundo real. Y lo vamos a platicar aquí un poco. Todo esto se relaciona y se parece en cierta forma a el reino donde todo el mundo está feliz, donde todo el mundo está contento, no hay crisis, todos los interesados y participantes están muy contentos con lo que está pasando y eso es lo que pasaba en Westeros, en Game of Thrones, y es lo que pasaba hace algunas semanas en la FIFA. ¿Por qué? Porque el 19 de julio de este año, como sabemos, en el MetLife Stadium, España le ganó a Argentina y Gianni Infantino levantó el trofeo del mundial más grande, más exitoso, más rentable de la historia. Fueron 48 equipos en 3 países y atrás de la foto y todo el circo financiero estaba el señor Infantino. Y vamos a hablar primero que nada de este verano, o sea, qué es lo que pasó en la FIFA, cómo terminó resultando lo que ya anteriormente nosotros platicamos sobre el Mundial, ¿no? La FIFA es una organización sin fines de lucro que ganaba 2 a 3 mil millones de dólares por Mundial, tal vez 6 a 7 a 8 mil dólares por ciclo de 4 años, que es como lo miden ellos. Y este año estaban proyectando ganar alrededor de 9 mil millones de dólares para este Mundial. Y lo que terminó pasando es que en el ciclo ganaron alrededor de 15 mil millones de dólares, o sea, casi el doble.
y vendieron los derechos de televisión de este mundial en casi $4,000 millones, o sea, una cifra pues más alta que la anterior. No se diga los boletos, que ya mucho nos quejamos en este podcast del precio y de las reventas y demás. Y al final de cuentas terminaron o tienen actualmente reservas de casi $5,000 millones. Entonces, de cierta manera, la FIFA está volando, ¿no? Con un poder de pricing extremadamente alto, con un mercado extremadamente interesado y con pues, muchísimas federaciones de las más de 200 en el mundo muy contentas por el desarrollo del juego y por el resultado económico, que teóricamente, y seguimos diciendo, es sin fines de lucro, pero eso es un poco cuestionable, ¿no? Y lo hablamos en nuestro episodio del precio del recuerdo, que pues eso no se puede comprar y la FIFA sabe muy bien cómo capitalizar eso. Pero no pasaron ni 10 días, compadre, de la final del Mundial y empezó la novela. ¿Viste algo al respecto? ¿Te llegó por ahí alguna de las noticias de lo que se empezó a formular en el mercado de fútbol? Sí, sí, claro. Todo un escándalo, ¿no? Que se le hizo a Infantino, que Infantino pues no dejó muy contentos a muchos, yo creo, por pues al menos su aparente actitud en este mundial y sin entrar en polémica tal cual, yo creo que mucha gente sí quedó pues digamos que cuestionándolo en su liderazgo, su relación ahí con Donald Trump y pues también cómo se manejó el mundial en general. Pero, pero lo interesante aquí o lo impactante es que, como dices, hace unos días, ahora sí, como empezó a cavar su propia tumba, en mi parecer, ¿no? Que fue este tema en el que él hace o propone un plan para que la FIFA digamos que escinda o haga un spin-off de los derechos comerciales, ponerlas en un vehículo aparte de $20,000 millones e invitar a un fondo o a fondos de capital privado a que invirtieran, ¿no? De cierta manera, convertir pues ese brazo comercial en algo for profit, o sea, con fines de lucro y abandonar pues por completo lo que veníamos diciendo que pues es una institución sin fines de lucro, pero parece todo menos eso, ¿no? Yo creo que aquí el tema es cómo lo hizo, que es lo que platicábamos antes del episodio tú y yo. ¿Cómo sucedió? Platícanos un poco más, porque yo creo que eso es lo importante. Pues mira, ya hablamos de la parte feliz, ¿no? Hace algunos días todo el mundo muy contento, excepto los argentinos, por el Mundial y la final. Pero vamos a la Querían que siguiente se parte, que repitiera la es, final. querían que se repitiera la final. Sí, bueno, pues hay que repetir el de juego de México-Inglaterra también de una vez. Y pero entramos a la siguiente parte, que es donde entra los proveedores del dinero y capital, ¿no? Y vamos a ligar, en este caso, ese segundo acto con lo que en Game of Thrones es el Iron Bank, el banco de hierro. Y el banco, pues siempre va a encontrar la forma de meterse a donde haya forma de generar dinero y donde haya también apetito de recibirlo. Y eso fue, pues, más o menos lo que pasa, ¿no? El martes 28 de julio, que fue apenas 9 días después de la final, la FIFA publicó un comunicado después de que se empezaron a correr algunos rumores sobre lo que iba a pasar. Y lo que ellos dicen es no necesariamente que se iba a vender el mundial como se estaba empezando a compartir, sino más bien es crear una filial comercial nueva de propiedad mayoritaria de la FIFA donde entraban derechos de transmisión, patrocinio, boletaje, licencias y la operación de los torneos. Y a esa filial se le iba a vender una participación minoritaria y sin control por ahora a inversionistas externos. Lo que ellos decían textualmente es que la autoridad exclusiva sobre la gobernanza del fútbol, las competiciones, el calendario de partidos y todas las decisiones regulatorias y deportivas las iba a mantener la FIFA. Esta empresa llamada FIFA Forward Enterprise tenía una evaluación de $20,000 millones y estaban vendiendo hasta 20%. Es decir, iban a levantar $4,200 millones y Oye, compadre, eh, paréntesis.
El FIFA Forward Enterprise ya existe, ¿no? FIFA Forward ya existe y es este programa que trae Infantino para darle más fondeo a las federaciones, ¿no? Pero es spin-offear, digamos, escindir esta parte e invitar a inversionistas privados, ¿es así? Sí, o sea, el FIFA Forward es un programa de la FIFA donde dan, voy a decir, grants y donde usan el dinero que genera la FIFA para distribuir ese capital a asociaciones de fútbol local y para promover el fútbol. La FIFA da pues algo de varios millones de dólares actualmente, pero el Enterprise era la versión privada de esto, donde iban a entrar inversionistas y de esa forma pues iban a generar una dinámica un poco distinta. Y eso es lo relevante, o sea, ¿quiénes son los inversionistas o los capitalistas que van a entrar aquí? Y el primero de ellos es un fondo llamado Thrive Eternal, que es es el inversionista principal. Y ese fondo es un vehículo de capital permanente que se lanzó pues, justamente este año por Joshua Kushner, el hermano de Jared Kushner, yerno de Donald Trump. Y la diferencia aquí es que un fondo de capital permanente, a diferencia de, por ejemplo, un fondo de private equity, tiene una tesis distinta. Ellos invierten y se quedan ahí de por vida, en teoría. Y Ujú. ellos ganan de las, ¿cómo se llama? Cuando te reparten utilidades. De las dividendos de las empresas, ¿no? O sea, es más Y como ahí, operaría un family office y ellos tienen capital paciente para quedarse por un rato invertido en estas empresas, ¿no? correcto, y se quedan de forma permanente, pues dicho por el término. Por otro lado está JP Morgan, que es el banco asesor y administrador de la colocación. Y hay una tercera figura muy interesante que es Greg Maffei. Él es como quien dice el arquitecto comercial. Y en el comunicado él aparece como CEO de Band Ventures y expresidente y CEO de Liberty Media. Liberty Media, si te acuerdas, compadre, es este fondo que compra a la Fórmula Uno hace algunos años y la masifica y convierte en un producto pues muchísimo más accesible para el público en todo el mundo. Y a partir Mm, de eso empieza F1 TV y todo este tipo de cosas que nosotros consumimos para ver los manejos en vivo de los pilotos y estadísticas. La idea esta de hacer cada una de las carreras en todo el mundo como un Super Bowl. Y ese término o ese concepto también se empezó a compartir mucho en este mundial de cómo cada juego en cada ciudad es una especie de mini Super Bowl, ¿no? Y pues para cómo estuvieron los precios, creo que no están tan equivocados. Entonces, esos son los tres nombres que están en el comunicado. Una de las aclaraciones que ellos hacen es que Jared Kushner no es inversionista en el vehículo y que en ujú. teoría tampoco hubo una influencia de Donald Trump. Pero bueno, pues eso, Entre comillas. em, sí, cada quien lo puede interpretar como quiera, ¿no? A mí me impresiona el nivel de corrupción que se maneja actualmente, o sea, es burdo, ¿no? Eh, Sí, es burdo y pues a veces casi pareciera inevitable, ¿no? Es parte del job description en la FIFA para el mm, presidente. Oye, vas a hacer ujú, esto y esto y esto y de pasada también vas a ayudar a recabar esto y distribuirlo a estos otros de esta forma. ujú, Eh, pero aquí es donde viene la parte, voy a decir, política y probablemente el error que hizo el rey Infantino. Y lo que estuvo mal fueron dos cosas. Una de ellas es haber eh, construido este esquema detrás de cámaras con inversionistas privados sin haber integrado o involucrado al resto de las federaciones y probablemente al menos algunos de los influyentes. Pero el segundo es el plazo, porque en este caso, pues Infantino le pone un plazo a la propuesta y los pone a correr contrarreloj, ¿no? Entonces, pues dentro de ese mecanismo muchas veces hay palanca de poder que se ejerce, sobre todo en ujú, las federaciones chicas, que no son pocas. Y en ese, donde lo que hace él es decir, oye, si tú te apuntas, ujú, van a haber 20 millones de dólares para ustedes como federación, más otros 20 millones repartidos en ujú, los siguientes 3 años. No hay un ujú. castigo por no hacerlo, pero pues simplemente perdías el acceso al Soborno. fondo, ¿no? Es un Sí, sí, soborno sí. escondido tal cual, ¿no? O sea, ni escondido, o sea, te están diciendo vota y aprueba y te damos 20 millones de dólares. Si no apruebas no pasa nada, pero te quedas sin estos 20 millones. Y por lo que entiendo, si estaban levantando 4.200 millones, si multiplicas los 211 por
por 20 millones, pues es este monto, o sea, es tal cual. O sea, le estaban Estás levantando el triangulando el dinero. capital para eso. Sí, claro. Entonces, esto también te habla de que entonces la evaluación de esa cosa debe ser enorme para que le vean el potencial de irte a gastar los 4.200 que levantaste en sobornar a las federaciones, porque le ves una escala gigantesca a lo que viene en el futuro, ¿no? De ese 20%. Sí, sí fue 20%, ¿no? Lo que levantaron. Ujú. 20% es lo que querían capturar, ¿no? Y era 20% de capital que se iba a distribuir entre todas las federaciones para que, en teoría, ellos usaran ese capital para promover el fútbol, o sea, construir canchas, generar infraestructura, etcétera. Pero, pues ya se sabe a estas alturas que la auditoría sobre el uso de ese capital está muy laxa, ¿no? Y la recibe, pues a lo mejor alguna persona bien intencionada en una federación con muy poco capital y el dinero te puede corromper y la falta de oversight ni se diga. Entonces, pues realmente se hubiera convertido ese capital en algo productivo, pues muy difícil o muy debatible de defender, ¿no? Em, Ujú. entonces, pues digamos, ese argumento de promover el fútbol es algo defendible, pero el problema creo que fue, repito, el reloj que puso Infantino a las federaciones y el Yo- haber dejado fuera de este proceso a muchos de los exacto. líderes del fútbol, sobre todo los europeos. Y los europeos en el lingo de Game of Thrones es como decir el norte. En la serie se habla mucho de este tema de The North Remembers. Y hay un factor aquí importante que Europa, si no recuerdas, en el 2021 intentó hacer un, ah, un torneo, digamos, sí, un torneo llamado la Superliga. Y lo que hacían o lo que querían hacer en la Superliga era integrar a los mejores equipos de toda Europa y hacer una liga permanente y continua solamente con esos equipos y nadie más, ¿no? No como la Champions donde calificas y te ganas tu lugar, ¿no? La Superliga iba a ser algo permanente y se los tumbaron. Y digamos que ahora ellos están acordando de esto y se están tratando probablemente en algunos casos de vengar de aquel suceso. Sí, 100%. Yo lo que dices, las dos razones, digamos, para el rechazo completo de Europa, porque votaron 55-0, o sea, tal cual fue contundente el rechazo a Infantino, es, en mi parecer, que no los consultó. Y ese fast track que quiso aplicar, pero que no los haya consultado, es un error de novato. Que a mí me Sí, hace pensar, digo, uno, o Infantino es muy mal político, ¿no? O sea, que dudaría que esa es la razón, porque pues llegó a donde llegó por alguna razón, y es muy hábil, siento yo. O lo presionaron, ¿no? Y yo creo que la presión viene directamente, pues, de la administración Trump y es evidente que tienen los intereses de la familia en, pues, se le ha de haber hecho agua a la boca a Trump cuando vio lo que representa un mundial, ¿no? Yo a lo mejor nunca lo había visto, o sea, se la pasaba jugando golf y ahora vio en su casa que llegara este magno evento que es visto por cientos de millones de personas, miles de millones de personas, y lo que representó y dijo, oye, este es un mega business. ¿Por qué es? Ya me lo imagino perfecto, ¿no? This should be a business bigger than this, 10 times bigger. O sea, como definitivamente vieron esa gran oportunidad y ese fast track fue, creo yo, pues un muy empujado. O sea, yo dudo que haya sido su falta de pericia política, pero es un gran error. O sea, porque pudo haber consultado a los, digamos que a los, no sé cómo es en Game of Thrones, compadre, pero seguramente hay cabezas y familias ahí en la serie que son más poderosas y son las que mueven a las demás, ¿no? Debió de haber hecho ese consenso primero, o sea, pues no, a nadie le gustó y yo creo que no se reelige el siguiente marzo, ¿no? Porque vienen elecciones. Si no es que lo tumban antes, ¿eh? sí, sabes que yo creo que se le juntaron varias cosas que en conjunto generaron esto, ¿no? Y lo estoy imaginando aquí como Infantino hizo su propia ensalada de diarrea explosiva, que es lo que está ahorita de moda en Estados Unidos con este virus del ciclospora. ¿Y cuáles fueron los ingredientes? Entre muchos otros probablemente, pero pues empiezas con
con cambiar el mundial que tradicionalmente había sido de una forma y ahora lo expandió en cantidad de equipos y a algunas personas les gustó y a algunas no, ¿no? Pero es un ingrediente chico. Luego empiezas o sigues con el tema del dynamic pricing, que, ok, genera una buena cantidad de dinero para la FIFA, la organización sin fines de lucro, pero al público en general, pues no le ayuda a nada, ¿no? O sea, terminas pagando boletos extremadamente caros y excluyes a la gran mayoría de la población de los países donde se va a, a tener este mundial, ¿no? ¿Cuánta gente no hubiera querido ir a alguno de estos juegos que no pudo, simple y sencillamente, pues porque no tienes el poder adquisitivo para pagar el equivalente en algunos casos a un año de tu sueldo, ¿no? Literalmente. Entonces lo excluyes. Le agregas otro factor como el quitarle la tarjeta roja al jugador de Estados Unidos por presión de Donald Trump. Por más que Eso lo quieras es defender y decir increíble, ¿no? que no hubo un proceso independiente y lo que todo, digo, no somos tontos, ¿verdad? Ujú. Es evidente. Y fue un accidente, esa foul, lo que tú quieras, pero es tarjeta roja como lo son muchas otras que son Ujú. accidentes. No Esa es no una de puedes las hacer algo cosas así. que no tenía contento a nadie, o sea, que ya de ahí ya traía una imagen muy mala Infantino, y luego viene esto, es como, Sí, le agregas el cuarto ingrediente, que es ah, este tema ujú, del FIFA Forward Enterprise, y en conjunto te hiciste una ensalada de diarrea explosiva que te está harakiri. reventando en la propia cara. Sí, 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 totalmente, y va a salir muy mal, yo creo, de todo esto. Y no es solamente las federaciones que se pronunciaron, pues, en contra, sino que también está el consejero que se levanta de la mesa, ¿no? Siguiendo tu analogía con House of Dragon. Pero aquí es Carlos Cordeiro, que es un ex Goldman Sachs y expresidente de la FIFA US. Y él se levanta de la mesa y dice, no puedo quedarme de brazos cruzados mientras la FIFA quisiera vender una participación en el Mundial. Y remata diciendo que quede claro, no tuve participación alguna en esta propuesta y me opongo a ella sin equívocos. Tómala. O sea, ahí sí se Yo le- levanta y- uno. Y este Cordeiro era parte del consejo o comité de la Casa Blanca para el Mundial 2026. O sea, él estaba ahí dentro. Y Figura dice, influyente. a mí no me consultaron, no consultaron a nadie. O sea, esto fue hecho a puerta cerrada, tras bambalinas, fast track, y pues esto molestó a muchísimos. Y yo creo que lo remata la UEFA. O sea, la UEFA hace un statement público en todas sus redes y ahí no nada más le tira un golpe a Infantino, se le va a la yugular. O sea, lo que ellos dicen textualmente es, no podemos seguir así, con esquemas secretos en plazos express, cocinados por individuos sin rostro y de beneficio dudoso para el Sí. juego. Ujú. Debemos identificar a los responsables y hacerlos rendir cuentas. El liderazgo actual de la FIFA no solo ha perdido la confianza de la UEFA, sino también la de muchos otros miembros de la familia de fútbol. Y básicamente están pidiendo la renuncia o la salida de Infantino. Entonces, no fue nada menor, ¿no? Al final de cuentas, sí es duro. Podemos ver esa renuncia de Carlos Correiro, como tú dices, como si le está renunciando la mano, the hand of the king al rey. Y, y si juntas pues, todo lo que ha caído como dominó después de eso, pues sí le mete mucha presión, mucha más presión a Infantino de la que ya tenía, ¿no? Oye, Kevin Lamour es el director de operaciones de la FIFA, ¿no? Y también él fue de los que dijo que no es proyecto de una sola persona, no solo este proyecto no debe seguir adelante, sino que ha llegado el momento en que los líderes políticos del fútbol se hagan las preguntas correctas. Y si esto significa que pierdo mi trabajo, so be it, ¿no? Que así sea. Al menos voy a dormir bien esta noche. Pues todo el mundo ahorita se quiere empezar a posicionar de una manera en la que la audiencia lo vea con buenos ojos, con algo de moralidad, para que en las siguientes elecciones pues tenga las mejores probabilidades de quedar en la cima, en la presidencia, que es yo creo que una de las posiciones más preciadas, más buscadas, más prestigiosas que hay actualmente en el mundo, con todas las connotaciones negativas que eso tenga, pero el ser presidente de la FIFA yo creo que es equivalente a ser presidente de uno de los países G8, ¿no? Y Ujú. probablemente hasta con un poco más de poder. Y la forma de lograrlo, pues no es tan straightforward, ¿no? No es un tema de que cada 4 o 6 años hay elecciones, no.
Es un tema completamente político donde quienes llegan hasta allá tienen que meter pues varias cartas y hacer muchísima política, grilla, ser doble caras y una serie de otras tácticas políticas hasta que logren su cometido de sentarse en el trono de la FIFA. Aquí lo que demostró Infantino, compadre, para mí es que no tiene agencia y no tiene, ¿cómo lo digo? Pues el coraje para poder resistir a las presiones de alguien como Donald Trump. Entiendo, es Sí. difícil, pero realmente es que lo dejó súper evidente que hizo tal cual lo que le pedían, no tuvo ninguna resistencia en hacer lo contrario. Así es, compadre. Entonces, pues podemos llegar a esta última parte desde la perspectiva de la FIFA, como que winter is coming, se viene las elecciones para un nuevo presidente o la reelección de Infantino, se viene un jaloneo político y económico en la FIFA a través de todas las federaciones del mundo, porque Infantino tiene el respaldo de los árabes, por ejemplo, y ellos tienen pues muchísimo poder económico y por lo tanto influencia y pueden tratar de manipular fuera de los mecanismos tradicionales a otras federaciones de otras zonas del mundo, ¿no? Por ejemplo, las africanas, las latinoamericanas o sudamericanas y entonces se van a empezar a mover muchísimo las fichas y pues probablemente se le venga el invierno a Infantino y veremos muchos cambios en las siguientes semanas en el mundo del fútbol. Veremos qué impacto tiene eso en el calendario futuro de la FIFA. Ya se estaba empezando a rumorear que regresaría el Mundial a México en unos 12 años si las condiciones se dieran de una forma en particular, sobre todo ahora que lo hacen en diferentes países al mismo tiempo. Entonces, pues veamos qué consecuencia tiene todo esto. Claramente, el presidente de la FIFA tiene mucha influencia en el rumbo del mundo del fútbol y por consecuencia también en muchas otras cosas de la cultura popular en todo el planeta. Compadre, esta semana hubo mucha discusión alrededor de modelos open source, open weight, privados, laboratorios, Química 3, China contra Estados Unidos, Anthropic en contra de todo esto, Mark Zuckerberg pronunciándose a favor de los modelos abiertos, en fin, es toda una mezcla de temas y de términos que entonces vamos a empezar por definir. Entonces, tú cuando lees una noticia que dice es un modelo de código abierto, casi siempre está mal dicho. Lo correcto realmente es decir modelo de pesos abiertos. Y la diferencia sí importa, porque un modelo de inteligencia artificial no es un programa como los que bajamos y antes instalábamos o incluso usamos en la nube. Se parece más bien a una especie como de platillo ya cocinado. Y tiene tres partes. Primero que nada están los datos con lo que se entrenó, que son los miles de terabytes que los modelos dicen que no se robaron, pero que todos sabemos que sí, de Ujú. publicaciones y de artículos y de discusiones por todo Internet. Y esos son, pues básicamente los ingredientes. Lo siguiente es el código con el que se entrenó el modelo y eso se podría decir que es la receta. Y finalmente son los pesos, los weights. Eso lo podemos ver o pensar como que es el platillo terminado. Es un Ujú. archivo gigantesco lleno de números que ya es pues literalmente el cerebro resultante y es lo que nosotros consumimos hoy todos los días as a service con nuestras suscripciones a Claude, a ChatGPT, a Gemini. Como bien dices, la receta o los pesos, los algoritmos, los vectores. Tú puedes comerte el platillo, servir, cortar, sazonar distinto, pero lo que no puedes es reconstruirlo, o sea, desde cero, ni auditar exactamente de qué está hecho. Esto es importante porque pues no sabes exactamente con qué data fue entrenado. Lo único que conoces fue al final, pues los pesos que tiene. Y sí importa porque decir open weight es distinto al software open source de toda la vida, ¿no? Linux, Firefox, muchos de nosotros usamos en algún momento algunos de esos softwares para uso diario y es código abierto con fuente, con el código fuente completo. Y tú lo puedes tomar gratis de internet y lo puedes reconstruir por tu cuenta. Está hecho así para que muchos desarrolladores puedan verlo, puedan verle huecos, corregirlo y compartirlo y mejorar ese código para que todo el mundo se aproveche de esas mejoras.
Entonces la Ujú. industria lo que terminó haciendo es adoptar pesos abiertos, open weight, ya precisamente para no mentir. Entonces ya así te quitas el tema de cuáles son los datos que entrenó y más bien lo usas ya preparado, ya listo para consumir, ¿no? Como bien dices, el open source en su momento generó muchísima innovación, pues porque obviamente la gente está construyendo sobre algo ya construido y pues es mucho más eficiente para todos, ¿no? Y del otro lado, para explicar pues los modelos cerrados, estos son modelos que viven en un servidor de la empresa que lo hizo, ¿no? Y al que tú solo llegas a rentarlo. Abres la aplicación o pagas por cada consulta y aquí entra ChatGPT, Claude, Gemini, Rock y pues tú nunca tocas el archivo, nunca es tuyo. Simplemente rentas el modelo, los pesos y el compute y todo integrado. Es como no te preocupes. A diferencia de lo abierto, que pues tú sí lo puedes bajar, ahorita explicaremos un poco más, lo puedes correr en tus servidores, pero necesitas la infraestructura para desplegarlo y demás. Y no es Entonces, cualquier cosa. no es cualquier cosa, ¿no? En el cerrado pues, son tres pasos, básicamente. Abres la app o pides una llave de acceso, pagas por token, consumes y listo. O sea, no tienes que llevar nada de infraestructura. En el caso del modelo abierto, pues lo podemos poner como en 5 pasos, ¿no? El primer paso es, descargas el archivo de los pesos. Esto lo puedes hacer a través de Hugging Face. Hugging Face es esta plataforma en donde tú puedes descargar varios de los modelos que son abiertos y los descargas a tu computadora. Y como decía, ¿no? Puede pesar desde 4 gigabytes, por ejemplo, el Gemma de Gemini, hasta 1.5 terabytes o más, ¿no? O sea, descargas tal cual un archivo que trae un chorro de vectores. Y el paso 2 es, eliges la versión comprimida, la cuantización, ¿no? Que cabe en tu máquina. Esto lo hablaremos un poquito, lo explicaremos más adelante, pero básicamente es, bajas a tu computadora una versión de menos fidelidad sin perder la precisión del modelo, ¿no? Más bien, Y ya tienes la versión completa, pero tú la eliges la comprimida, ¿no? En lugar de que sea ultra preciso, ujú. 3.14, 15, bla, 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 lo estás redondeando para que sean menos exacto y de tal forma lo puedas correr, porque si no, necesitarías una infraestructura extremadamente robusta y cara. Así es. Y el paso 3 es, pues ahora necesitas un programa que cargue los pesos y para el consumidor normal está Olama, ¿no? Es una línea de comando, es el más simple. Está LM Studio, que es una interfaz más gráfica, se siente como una app normal, pero Y sí, si sí, tú tal vas a cual. comprar un hardware, una infraestructura que te cuesta 50 o 100 mil dólares, pues no la quieres usar para que te ayude a hacer ensayos de la escuela y en tu computadora, sino más bien la usas a nivel corporativo para que tus empleados consuman desde ahí y no estén consumiendo desde un laboratorio privado a quien, además de que le tienes que pagar mes a mes, puedes, sin querer hacerlo, compartir mucha información sensible, Ujú. privilegiada y confidencial que no quisieras que se vaya a los servidores de estas empresas. Tal cual. Y el paso 5 en este caso, compadre, sería que pues expones un punto de acceso compatible con la API de OpenAI y ya tus sistemas ni se enteran del cambio. O sea, realmente estás corriendo con un modelo local, pero de cierta manera con la interfaz de OpenAI, pero está usando el compute de VLLM y está usando los pesos del OpenWeight, ¿no? Si lo queremos ver de una manera más simple, tal vez lo podemos equiparar como con el consumo de música que hoy tenemos y que antes era diferente, ¿no? Hoy si quiero escuchar una canción, muy Ujú. probablemente voy a mi Spotify y escojo una canción y la reproduzco aquí en mi computadora. Eso es un modelo cerrado, ¿no? La información, la data, el producto, todo está en Spotify. Yo lo consumo as a service mientras lo necesito. Pero un modelo abierto sería como lo hacíamos antes, ¿no? Bajar el MP3. Y el MP3 como archivo es tuyo, está en tu computadora y funciona sin internet. Nadie te lo puede quitar en realidad. Tú te puedes ir a cualquier lado del mundo y puedes, si tienes una biblioteca vasta en tu computadora o anteriormente en tu iPod, la puedes escuchar donde quiera que estés sin necesidad de internet. Y así es, que eso luego lo damos nosotros por sentado cuando estamos usando Claude o ChatGPT,
pero es casi inmediato cuando preguntas algo o cuando pones a trabajar el modelo para que te haga una aplicación, que te haga una página, que resuelva algo, lo hace de una manera muy, muy rápida. Y este cómputo es justamente también lo que te están vendiendo, ¿no? Y como consumidor de calle estás aprovechando lo mejor de los dos mundos porque pagas una cuota relativamente baja para accesar a una infraestructura extremadamente compleja, ¿no? Y súper precisa, porque pues eso es lo que te rentan todos estos laboratorios. Y si está distribuido entre miles, cientos de miles o millones de personas que consumen un poquito de una infraestructura extremadamente robusta, entonces no tienes un riesgo de colapsarla realmente. Mientras que si tú lo haces de forma privada, pues es tuyo todo el 100%, pero tú la tienes que administrar y probablemente la estás desaprovechando, ¿no? La cantidad de consumo y de aprovechamiento que vas a tener de esa infraestructura es muy baja. Pero hay empresas donde eso o hace sentido o incluso es necesario, ¿no? Por un lado, empresas con información tan sensible y tan importante y tan confidencial que si la arriesgan compartiéndola por internet o hacia uno de estos modelos, pues el día de mañana a cualquier regulador o cualquier gobierno que esté en posición de controlar a esa empresa podría echarle un ojo y usarla en su contra. Ni se diga la competencia y demás, ¿no? O el propio Ujú. modelo que ya hemos visto que compite contra sus clientes en muchos casos. Pero por otro lado está el tipo de empresas con un tema regulatorio de por medio que necesita cuidar la información, ¿no? Por ejemplo, un banco. Ujú. Imagínate un Ujú. banco que tiene información delicada de sus clientes y muy privada y muy sensible, pues no puedes estar subiendo ahí a OpenAI o Anthropic los datos de la cuenta de Ricardo en Cancún y sus movimientos y demás. Oye, pero ahí entonces una de las cosas de las alternativas que comentabas es colocation, ¿no? O sea, tienes básicamente tres opciones. Tienes tener el servidor en la oficina, ¿no? Y aquí está en el cuarto de Ujú. servidores, un costo de 3,000 a 8,000 dólares en montar la infraestructura de este cuarto o lo que sea. Y el problema es si se va la luz o el internet, pues el modelo se cae, ¿no? Luego tienes Ujú. colocation o colo, le llaman, ¿no? Tú compras el servidor y lo pones en un data center que renta espacio en rack. Y aquí el costo es entre 300 a 800 dólares al mes, ¿no? Y pues aquí es, como tú dices, si el modelo es crítico para operaciones. Y la última que tienes es un GPU de cloud que te ofrece un hyperscaler como Amazon, Azure, CoreWeave, Lambda. Aquí no tienes hardware físico, rentas el GPU por horas y puedes apagar el servidor en la noche y ya no pagas, ¿no? El contra es que pues los datos salen de tu red física. Entonces hay como estos trade-offs, pues que al final son costo-beneficio, ¿no? Me suena que para alguna empresa que quiere, como tú dices, el tema no es si le sale más barato o no, porque es mucho más barato rentar. En el caso de los bancos, pues es porque lo necesitas, porque la regulación te lo exige, pero también habrá algunos que tienen secretos industriales o cosas muy, muy específicas que tienen que cuidar y esa, no ilusión, pero ese tema de control, pues es muy importante para ellos, ¿no? Para una empresa de 100 personas, compadre, más o menos, preguntamos aquí y dicen para trabajo de oficina, para 100 personas normalmente no necesitarías un Química 3. Química 3 que mencionabas tiene 2,8 trillón o billones en español de parámetros, ¿no? Es un modelo bastante capaz que la mayoría de las empresas de hasta 100 empleados pues no necesitan. O sea, para un trabajo de oficina que es redactar emails, analizar código simple, algo de Q&A interno. Sí, correcto. Y puedes empezar ahí. Si tú decides irte por el camino del open weight, puedes empezar con rentar nube, ¿no? O sea, le rentas algo a uno de los proveedores. Si tienes una restricción regulatoria, pues nada más tienes que ver que tengan una ubicación geográfica en el país donde necesites que esté la información o los datos, ¿no? En México o en Estados Unidos o donde quiera que tenga que ser. Pero puedes empezar ahí por algunos meses y vas a estar pagando, pues probablemente, ¿qué te gusta? Unos $1,000 al mes, 1,500 más o menos, y vas probando qué tanto consumo de tokens realmente estás teniendo de tus usuarios ya
en producción, voy a decir, en la vida real, ¿no? Esa sería la primera prueba que tienes que hacer. La segunda es a los 3 o 6 meses, pues revisas si tu consumo de tokens está arriba de los 200 millones al mes, ¿no? Y si las proyecciones siguen subiendo, o sea, si los usuarios están usando cada vez más, pues ahí empiezas a considerar el comprar el hardware, ¿no? Y por otro lado, o en paralelo, si el argumento de tema de los datos son pues un factor, el tema de que son datos de salud, legales, financieros, entonces ahí ya empieza a entrar el tema de colocation. O sea, tú comprar el hardware y poner ese hardware en uno de estos data centers. Si solo quieres probar, usas Managed Inference API, que es cero infraestructura, tú pagas por token consumido y acceso al mismo modelo. Pero aquí lo importante, compadre, ¿por qué hablamos de modelos abiertos y cerrados? Es porque esta semana el gobierno de Estados Unidos anunció que planeaba banear a estos open weight models, ¿no? Y salieron las diferentes empresas de tecnología a defender los pesos abiertos. Como bien decías al inicio, pues han generado, el open source ha generado muchísima innovación y este es el caso también de los pesos abiertos. El gobierno planea banearlos, pues teme que muchos de estos modelos son chinos, ¿no? Entonces hay un temor muy genuino de que un adversario pues tenga injerencia, digamos, en la inteligencia artificial, en el desarrollo de las empresas en Estados Unidos, por ejemplo. Pero salieron algunas empresas importantes y firmaron una carta que se llamó Open Weights and American AI Leadership. La firma Nvidia, Microsoft, Meta, IBM, Dell, Palantir, Hugging Face, pero se hicieron ausentes algunas empresas importantes como OpenAI, Anthropic y Google, ¿no? Ya después Darío Amodei salió con su propia carta, pero bueno, la carta de Open Weights and American AI Leadership lo que dice es justo lo que mencionabas al inicio. O sea, el hecho de banear los modelos no arregla nada y simplemente puede poner en juego a las empresas de Estados Unidos, en este caso, a las empresas en general, porque les resta competitividad al no poder accesar estos modelos, ¿no? Y después, bueno, ellos hablan de otros temas de cómo poder mitigar los riesgos y salió Estados Unidos después haciendo un statement que pues no es que se vayan a banear, por lo que entiendo, pero que tienen que someterse a los mismos, al mismo rigor con el que están evaluando a los otros modelos cerrados. Pues es que fíjate la posición de los dos lados, ¿no? Yo soy una empresa, no soy OpenAI, ni Anthropic, ni Google, y estoy actualmente empezando a depender completamente de los proveedores de AI para trabajar, para hacer mi día a día. Y de repente sale un modelo que al final de mis cálculos me sale una fracción del costo que yo estoy teniendo que hacer ahorita, tener el mismo o mejor, digamos, procesamiento de inteligencia. Y es open weight y lo instalo yo en mis servidores, lo controlo yo, ahí está toda la información, no le comparto nada a ninguno de estos proveedores y, y sale por ahí el gobierno o incluso OpenAI, Anthropic, a amenazar de que estos modelos son pues un peligro para el país y no deberían de permitirse. ¿Por qué lo hacen ellos? Pues la intuición natural es decir, pues están protegiendo su negocio. Las suscripciones se les están empezando a detener y las proyecciones que estaban viendo pues no están empezando a resultar. Y por eso quieren banear a los modelos open web, ¿no? Porque quieren seguir extrayendo la mayor cantidad de valor. Pero ves la posición por el otro lado de OpenAI y Anthropic y de algunos otros que están en ese campo y dicen, bueno, no, lo que queremos no es que se restrinjan, sino que pasen por las pruebas de seguridad tan rigurosas que también nosotros hemos tenido que pasar. Temas de alineación, temas de que no estén queriendo inyectar código malicioso en Ujú. el código que estén generando, que no habiliten la posibilidad, por ejemplo, de crear armas nucleares o armas biológicas. Todo ese tipo de guardrails ya los tienen los modelos de los laboratorios pues, conocidos, ¿no? Entonces, Como, ellos lo que dicen es que pasen esas pruebas y si las pasan, entonces que se liberen, ¿no? Porque no sabemos, como ya dijimos antes, nosotros estamos consumiendo el platillo listo, pero no sabemos qué ingredientes le pusieron ahí. Y probablemente dentro de toda la inferencia y toda la lógica que se está liberando está
pues de alguna u otra forma la inclinación a influir de una manera muy ligera o muy alta pues en otros países del mundo, ¿no? Me recuerda al pleito de los taxistas contra los Ubers. O sea, cuando llega una tecnología abundante y relativamente, pues en este caso gratis, los open weights, pero más barata en el caso de los Ubers, pues los incumbents, los que estaban ahí como los taxistas, dicen, oye, perfecto, pues déjalo transitar, pero que haga las mismas pruebas de manejo y la licencia que necesitan sacar y es esa resistencia que existe en este caso de los modelos cerrados que dicen, oye, pues a mí me estás poniendo toda esta restricción, pues también pónselas a ellos, ¿no? En su Sí. carta, Darío Amodei, cuando al final dice, oye, llevo 3 días sin contestar, entonces tengo que emitir algún comunicado, él lo que propone, bueno, él en nombre de Anthropic, lo que propone es controles de exportación de chips a China. Él dice, oye, ok, perfecto, nosotros no abogamos nunca, dice textualmente, Anthropic nunca ha abogado por prohibir los modelos de pesos abiertos. Todos los modelos suficientemente capaces, abiertos o cerrados, sin importar su origen, deberían pasar por pruebas rigurosas, que es lo que acabas de decir, previas al lanzamiento de riesgos cibernéticos, biológicos y de alineación. Tiene mucha razón, porque pues obviamente si esto ocurre, pues un problema para todos, incluido China, ¿no? O sea, para todo el mundo. Entonces propone, primero dice, oye, si queremos irnos contra los adversarios y realmente mitigar el riesgo que estamos viendo es, pues pongamos controles de exportación de chips a China, porque China no tiene la capacidad suficiente para producir chips y lo que estamos haciendo es nosotros surtirle los chips. O sea, Estados Unidos lo está haciendo. Intervenciones contra la destilación industrial respaldada por estados autoritarios. Destilar un modelo haz de cuenta, tomas un modelo de 405 mil millones de parámetros, ¿no? Y le llaman el teacher model y pones a un student model que aprende, digamos que selectivamente, ya sea de algunos pedazos del modelo y hace que bajen muchísimo los números de parámetros y sean mucho más eficientes de correr y los puedas bajar a pues laptops, a móviles, etcétera. Y esto, al parecer, China lo está haciendo, pero en capacidad industrial, ¿no? Tiene estas farms, ¿no? De destilación de modelos y lo que están haciendo justamente es como ordeñar a los modelos grandes que toma muchísimo tiempo entrenar y millones de dólares como son pues Fable 5 y Mythos y cualquiera de Claude o de OpenAI. Y lo que hacen es destilar y hacer modelos mucho más baratos y open weight. Digamos que de cierta manera es como, entiendo, como estarles robando un poco la receta, ¿no? Pues Y digo, haciéndolos... es casi como lo que hablábamos el episodio pasado de la restricción que se les empezó a poner en cuanto a tariffs, a aranceles, Ujú. y, y la consecuencia de eso fue que se hicieron mucho más eficientes, además de otras cosas, ¿no? Como la pirámide poblacional y demás. Entonces aquí, si les restringes el aprovisionamiento de chips, entonces pues hacen lo mismo, ¿no? Se hacen más eficientes y Es- aprovechan lo el- que ya tienen para generar lo mismo que harían con más hardware, ¿no? Y están tratando de ver o solucionar el problema o el reto de una manera distinta. Creo que de cierta manera esa parte de la competencia también está resultando ser positiva y va a ser positiva para el mercado, para nosotros, que el día de mañana pues vamos a poder tener modelos a un costo mucho más barato operando en nuestro Mm. teléfono directamente. Al final de cuentas es competencia y es el mercado actuando por sí solo. O sea, como tú dices, le ponen una restricción y lo que está haciendo el mercado es encontrando la manera del cómo sí y eso pues a todo mundo nos está dando beneficios generales. Yo creo que eso lo entiende todo el mundo y por eso estas empresas se pronuncian a favor. Sin embargo, pues sí, yo creo que tienen un punto en hay que ser cuidadosos, ¿no? Hay que verlo con detenimiento. David Sachs, que es asesor de inteligencia artificial de la Casa Blanca, es el Crypto and AI czar del presidente Trump. Dijo, pusieron sus cartas sobre la mesa y toda la industria tecnológica, salvo Anthropic, se ha pronunciado a favor de la IA de código abierto o de pesos abiertos. Aquí de nuevo el gobierno pegándole a Anthropic, parece que no lo dejan, ¿no? Lo traen en friega. Jensen Huang, que es el CEO de Nvidia, al compartir la carta, dice, el mundo necesita tanto modelos cerrados
de frontera como modelos de pesos abiertos de frontera. Entonces los defiende y dice son muy buenos. Y bueno, aquí todo el mundo coincide en que deben de dejarlo ser, ¿no? Al final del día, lo que están tratando de anticipar es que esto es como las computadoras, ¿no? La laptop de hace 2 años hoy cuesta una fracción, la laptop más potente del mercado ahora cuesta más o menos lo mismo que costaba siempre, ¿no? Las dos cosas son ciertas y la tecnología va a seguir avanzando y se van a hacer cada vez más barato, excepto si se restringe la innovación, ¿no? Y es donde está, pues, mucha gente en Estados Unidos argumentando a favor de dejar que las cosas corran su curso sin mucha interferencia o intervención del gobierno. Pero bueno, tratando de empezar a llegar a algunas conclusiones, compadre, ¿tú cómo ves la lógica de correr tu propio modelo, rentarlo? ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Por dónde te lo estás imaginando? Yo creo que como me imagino el futuro no muy lejano, es que la mayoría vamos a tener modelos, yo los vería como cerebritos, o sea, los vamos a tener localmente y vamos a tener mucho más control de nuestro contexto y de nuestra información. Entonces, tú en tu celular, en tu laptop, vas a poder correr un modelo que pese 5 gigabytes, 15 gigabytes, se van a ir haciendo más eficientes y ese tipo de modelos realmente es que te solucionan pues mucho. O sea, yo diría que el 60% de las tareas que quieres hacer, que son recurrentes ahorita, como respóndeme un correo o dame ideas para postear algo. La mayoría de la gente los está usando así, no necesariamente para construir aplicaciones o hacer video. Y esos modelos locales yo creo que es lo que va a subsistir o va a ser la norma pronto. Yo creo que ya dentro de tu celular va a venir con ciertos LLMs instalados y no necesitas tener conexión a internet para poder correrlos, ¿no? Van a estar localmente. Ahora, esos cerebritos que tenemos van a tener que de repente tener acceso a estas superinteligencias que van a vivir en la nube y son de estas grandes empresas con muchísimo poder, ¿no? Entonces, a cierta escala, eso pienso que va a suceder, tanto a nivel personal como a nivel empresas. O sea, no es uno u otro. Yo creo que van a coexistir el hecho de tener tus inteligencias locales y el acceso selectivo cuando tú quieras y darle los datos que tú quieras, pero vas a terminar accediendo a estos modelos gigantes solamente cuando lo necesites. ¿Tú qué opinas? Yo creo que va a haber siempre la alternativa de usarlo, pero yo creo que los modelos grandes, los laboratorios que conocemos, van a seguir avanzando tanto y tan rápido. Va a ser muy difícil poder tener una ventaja competitiva sin necesitarlos, al menos por los siguientes 5 o 10 años. No digo que no puedas hacer tareas con modelos de peso abierto, pero para realmente estar en el edge del mercado, vamos a seguir necesitando a todos estos por diferentes razones, ¿no? Los modelos van a ir mejorando, van a ir incrementando precisión, también ellos mismos van a ir bajando de costo, vas a poder hacer cada vez más con menos y vas a poder tener mejor output en todos los sentidos. Entonces yo creo que va a ser una especie de 80-20, tal vez ahí en el 20 es como lo que dices de los micro cerebritos que van a vivir en otros lados, pero yo sí creo que los modelos van a tener una ventaja todavía muy fuerte en los siguientes 10 años. Dicho eso, pues hay empresas donde definitivamente no puedes usarlos, ¿no? Y tienes que darle un poco la vuelta y ahí creo que va a haber mucha creatividad en el mercado, tanto de proveedores que te ayuden a configurar las cosas de esa forma, como de proveedores de ese tipo de hardware. Y ya lo estamos viendo, ¿no? El mercado está muy estresado por el incremento en costos de empresas de software y de datos. Entonces, creo que va a ser un tema. No sé de dónde y cómo vamos a seguir extrayendo la materia prima para construir más de ese tipo de hardware, pero va a ser, va a Oye, ser un reto gigante. Radar de la semana tenemos muchas noticias. La primera de ellas, platico, compadre, la Comisión Europea abrió el 30 de julio la convocatoria para construir hasta 7 gigafábricas de inteligencia artificial con 10.000 millones de euros públicos y la expectativa de otros 20.000 de inversión privada. Una gigafábrica, ahí sí, significa un centro de cómputo con al menos 100.000 chips de última generación, más o menos 4 veces más potente que cualquier otro centro de datos que opera hoy en Europa.
76 consorcios ya manifestaron interés y la construcción va a empezar desde el inicio del 2027 y van a estar operativos a partir de mitad del 2028. El tema ahí relevante, compadre, es la electricidad. Vamos a ver cómo se mueve eso. Por otra parte, esta semana una noticia muy sonada fue Situational Awareness, este fondo de AI que manejaba Leopold Aschenbrenner, perdió cerca de 2/3 de su valor en julio y el jueves 30 vendió todos sus assets completos a Citadel, el fondo de Ken Griffin. Aschenbrenner tiene 24 años y es el autor del ensayo que definió cómo Silicon Valley piensa sobre la inteligencia artificial. Su apuesta no era comprar Nvidia, era más fina y por eso funcionó tanto tiempo. Su reporte a la SEC del primer trimestre muestra 3.680 millones de dólares repartidos entre posiciones en lo que la ola arrastra detrás: Bloom Energy, CoreWeave, Core Scientific, SanDisk y otros shorts que tuvo en otras posiciones de semiconductores y en Oracle, ¿no? Entonces aquí lo que mató este fondo básicamente fue el leverage, ¿no? El tema de estar sobreexpuesto en deuda y pues terminó matando este jueves 30 pues cuando Citadel se llevó todo el libro de Situational Awareness, ¿no? Esas mismas posiciones rebotaron entre 20 y 30% en una sola sesión. Por otro lado, te platico que la FCC bloqueó el 28 de julio la autorización de equipos para robots humanoides y cuadrúpedos nuevos de fabricación extranjera. China tiene alrededor de 85% del mercado global de humanoides. En 2025 se enviaron unos 15,000 en el mundo y Unitree y AGI Bot enviaron más de 5,000 unidades cada una contra unos cientos de Tesla y de Figure. Es el primer arancel de la era de inteligencia artificial física y es doble filo para México, porque cierra una vía barata de automatización para plantas con exposición a Estados Unidos, pero abre una ventana concreta de nearshoring de manufactura robótica. Así es que va a estar interesante eso para México, compadre. Y por otra parte tuvimos noticias de la Fed tan esperadas, si la Fed iba a subir o bajar tasas, y la Fed decidió mantener las tasas en 3.50 a 3.65% el 29 de julio, con un voto de 9 a 3. Y los tres disidentes votaron por subir, no por bajar. El presidente Kevin Warsh dijo que esta Fed no va a titubear y citó la inflación arriba del 2% por choques de oferta energética. En paralelo, Irán declaró el 31 de julio haber atacado 2 buques en el estrecho de Hormuz. El riesgo de tasas cambió de dirección para tesorerías y fondos en México. El escenario de recortes pues se pospone, ¿no? Padre, mi recomendación de esta semana es poco convencional, pero me topé con una cuenta en Instagram llamada Xeno Genius, XENO-Genius. Y lo que hace Ujú. esta cuenta es una serie de un video por día que empieza ubicando o reubicando a una persona como si lo hubiera mandado a la prehistoria en la época de los dinosaurios. Y día por día tiene que ver cómo va a sobrevivir, empezando por, bueno, pues estoy en un lugar, tengo que tomar agua y esa agua pues puede contener bacterias, son diferentes a las que existen hoy en día. ¿Me puedo llegar a morir en ese momento o no? ¿Cómo le hago? Pues no tengo shelter, no tengo comida, no tengo nada, no tengo fuego, me tengo que ir a esconder, en fin, está interesante este, y está muy bien producida. Es una caricatura, pero muy engaging. Entonces, esa es mi recomendación, un poco atípica de esta semana. Échala para verla. Te la mando. Yo, la mía es, vale la pena que quien esté construyendo con inteligencia artificial y esté trabajando no solo, pero con más de una persona, o sea, que estén trabajando en equipo, yo recomendaría que bajen Buzz. Esta aplicación la pueden bajar en buzz.xyz. Esta es una aplicación tipo Slack, así la definen ellos. Es un Slack para humanos y agentes de inteligencia artificial. Bastante intuitiva y bueno, muy interesante. Ya platicamos hace poco de eso. Les ponemos acá el link también en las notas. Y pues eso es todo, compadre, por hoy.
¿Cómo pinta tu semana? Pues ocupada, mucho trabajo. La siguiente semana salgo de viaje, entonces tengo que sacar muchos temas esta semana, pero, pero bien, se ve entretenida la semana y todo en orden, compadre. ¿Tú? Pues igual, muy tranquila. Tengo el cumpleaños de mi hijo el fin de semana y estamos abocados a eso, a hacer una buena experiencia. Ya regresando, como te dije, a la rutina, muy tranquilos y pues nada, a seguirle dando, compadre. Y bueno, esto fue Humanos, Inteligencia Artificial, Capital y Poder. De nuevo, como siempre, les agradecemos que lleguen hasta acá, que nos compartan, nos sigan en redes sociales y más que nada que nos apoyen suscribiéndose a Substack como suscriptores premium. Nos ayuda mucho a seguir creando este contenido semanalmente. Compadre, vale la pena decir al menos de primer nombre a algunos de nuestros suscriptores, a Héctor, a Gabriel, a Alberto, a Luis, a Sergio, a Juan, a Federico, y estaremos mencionando a algunos otros en los siguientes episodios. Les agradecemos mucho no solamente la suscripción, sino el que nos compartan información y contenido que ustedes van también agregando a nuestro stream de la semana, y en un episodio futuro vamos a estar integrando mucho de lo que nos comparten para seguirlo discutiendo en conjunto. Muchísimas gracias a todos por el apoyo y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.